Regresamos con Mano al Planeta y seguimos hablando de basuras. Para esto tenemos un invitado muy especial. Se trata de don Jairo Puentes. Él es docente, experto en residuos sólidos y además ingeniero químico. Ingeniero, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, don Jairo, cuéntenos, ¿por qué literalmente tenemos montañas de basura en los rellenos sanitarios del Gran Santander? Bueno, porque por varias razones, ¿no? Uno es porque faltan campañas educativas. Todavía mucha gente no separa los residuos y entonces cuando los residuos no se separan es difícil aprovecharlos. Entonces hay también problemas de barrios vulnerables, ¿no? Donde las personas a veces no les recogen los residuos. En fin, son múltiples problemas, algunos educativos, otros que tienen que ver con el tema social y también con la falta de claridad de las autoridades. Sí, las autoridades todavía no han entendido de que los rellenos sanitarios son tecnologías obsoletas. Desde los años 90, en la cumbre de Río de Janeiro, en 1992, se acordó, pues todos los países acordaron, ir reduciendo los rellenos sanitarios y reemplazarlos por la reducción, la minimización, es decir, producir cada vez menos residuos. Por eso es que en varios países ya se han prohibido los plásticos de un solo uso, ¿no? Sí, no solo las bolsas, sino los tenedores, en fin, todos los plásticos de un solo uso. En la Unión Europea ya se prohibieron a partir de este año. Entonces, y lo otro es que el aprovechamiento en países como Colombia y aquí mismo en Santander es muy bajo. Mientras que en otros países ya están llegando, hay ciudades que ya aprovechan el 80%. Aquí en Bucaramanga escasamente llegamos al 2-3% de aprovechamiento, ¿no? Don Jairo, ¿en qué se convierte desde un punto de vista químico, en qué se convierte todos los desechos de una casa, el material orgánico, vidrio, plástico, ¿en qué se convierte cuando llega a un relleno sanitario? Bueno, cuando llega a un relleno sanitario se descomponen, por ejemplo, los residuos biodegradables, es decir, todo lo que son residuos de comida y todo eso. Y entonces eso genera, por un lado, gases de invernadero, que algunos son los que están relacionados con el cambio climático, otros producen malos olores, y también se producen líquidos lixiviados, que son líquidos residuales que salen y entonces contaminan las aguas cercanas, ¿no? Entonces, y el material metálico también se disuelve y entonces contamina más todavía el lixiviado y todo eso, pues generalmente, si no se trata, pues va a los ríos y genera problemas de contaminación. Son los que llaman lixiviados, ¿no? Sí. Jairo, cuéntenos, ¿qué tanto o en qué porcentaje se pueden aprovechar estos mismos materiales que salen de las casas de una persona común? Y ¿en qué se pueden convertir? ¿En qué ha visto usted que se ha aprovechado más este tipo de material? Bueno, yo he estado visitando en Francia, por ejemplo, sitios de aprovechamiento de residuos y aprovechan prácticamente todo, ¿no? Sí. Los residuos orgánicos producen compost. Sí, el compost es abono orgánico, digamos así, y eso lo utilizan pues en la agricultura, ¿sí? Y eso produce entonces alimentos que llaman ecológicos y esos alimentos ecológicos tienen una alta demanda mundial hoy día, ¿no? Sí. Entonces, los metales, por su parte, también tienen un aprovechamiento. Tú sabes que algunos empresas fabricantes de celulares ya dijeron que no iban a fabricar celulares con material extraído de minas, sino reciclado. Sí. Entonces, todos esos materiales se pueden aprovechar, ¿no? Pero todo depende pues, de que haya una separación en la fuente, de que haya una recolección adecuada. Porque a veces la gente se para en las casas, pero pasa el camión y entonces mezcla otra vez las... Entonces, eso ocurre con frecuencia, ¿no? Sobre eso mismo le quería preguntar. Digamos, la gente puede que esté haciendo las cosas bien, pero desde un punto de vista institucional o gubernamental, ¿cuáles son los pendientes que tienen ahí con el tema de los residuos? Sí, como veíamos el caso, por ejemplo, de la recolección, todavía efectivamente falta mucho... perfeccionar eso, porque si la gente se para, pues lógicamente que la recolección también tiene que ser separada, ¿no? Que eso ocurre en estos países que te estoy diciendo, en Francia, en Estados Unidos. Yo estuve en Nueva Zelanda en el 2019 y lo mismo, ¿sí? La gente se para y ahí pasa el camión, pero son recolecciones separadas, ¿no? Entonces, pero sí, aquí falta todavía muchísimo desde todo punto de vista, ¿no? El manejo de los residuos todavía es muy deficiente. Bueno, gracias. Y aunque las basuras se están viendo como un problema o se ven como un problema, actualmente se están desarrollando iniciativas para que los residuos, para que la disposición de estos residuos sea más inteligente y amigable con el medio ambiente. Veámoslo.
Hace menos de una década, todos los lixiviados o líquidos que emanaban de las basuras que llegaban al Carrasco eran poco tratados y se vertían con altas cargas contaminantes a las quebradas que están ubicadas cerca a este lugar, a donde llegan los residuos de 16 municipios de Santander. Entonces, mucha carga contaminante quedaba en el fondo de la piscina o de la laguna y se hacía el descargue de este efluente allá a las fuentes hídricas. Lastimosamente, pues iba con una carga contaminante y eso nos genera a nosotros tener que pagar unas tasas retributivas a los entes de control ambiental. Sin embargo, esto cambió y hoy desde este relleno sanitario se tratan los líquidos que segregan las basuras con tecnología de punta. Se pudo implementar y desarrollar el proyecto denominado planta de ósmosis inversa, que es la planta donde nos encontramos ubicados y donde estamos desarrollando el tratamiento de los lixiviados en el municipio de Bucaramanga. Eso es una planta que tiene una patente alemana, ¿sí? Está compuesta por un tren de tratamiento donde existen muchos equipos, ¿sí?, que conforman este sistema de alta eficiencia. Contamos con dos sistemas de ósmosis, una ósmosis convencional donde se le da un sistema de permeado final, donde podemos convertir y eliminar la turbidez que hay en el lixiviado desde un punto de color negro a agua totalmente transparente como si fuera agua potable. No es apta para el consumo, pero sí es apta para las actividades que nosotros hemos venido desarrollando. Entonces, nosotros con el fin de eliminar también el consumo de agua potable para actividades de riego de zonas de vías circundantes para disminuir la presencia de material particulado, reutilizamos esta agua. Este sin duda es un avance para lo que se estaba vertiendo en el relleno, en quebradas aledañas. Sin embargo, aún sigue siendo un reto el proceso de la recolección, del llenado y de la ubicación de la basura. Nosotros actualmente estamos recibiendo entre 1.200 y 1.000 toneladas diarias. Mensualmente 33.000, 32.000, 34.000 toneladas mensuales. Si yo te hablara en dimensión de lo que puede llegar acá, te podría decir que llega en un volumen de 1.000 metros cúbicos diarios. 1.000 metros cúbicos diarios. Eso te podría decir que es en tamaño media cancha de fútbol. ¿Sí? Entonces, como para que la tengan, como para que la visualicen. De estos residuos se generan diariamente una cantidad muy representativa también en caudal de lixiviados. Estamos hablando de aproximadamente 2.5 a 3 litros por segundo. Generamos nosotros acá en el Carrasco. Y esos 2.5 a 3 litros por segundo se tratan en esta planta. En el relleno sanitario, la descomposición de los residuos me va a generar los gases. Como tenemos acá materia orgánica y materia pues inorgánica, por decirlo así, derivados de químicos, todos estos procesos al descomponerse me van a generar gases. Entonces, lo ideal es que desde que se inicia un sitio de disposición final se lleve la correcta evacuación del gas para no tener inconvenientes a futuro, como se crean las bolsas de gas o pueda crear una explosión. Entonces, la idea es que ese gas sea evacuado. Entonces, inicialmente lo que hacemos es desde fondo, desde que el relleno se va a construir, se hacen unos drenes con una tubería y unos gaviones, unos tubos verticales y con perforado. Entonces, lo que hace es que el gas siempre va a migrar para buscar la salida. Entonces, con esos tubos lo que hace es que el gas va a llegar y sube a la superficie. Entonces, cuando el relleno ya está, en su etapa final lo que colocamos es una chimenea o una tea para quemarlo. De esta manera poder mitigar un poco el impacto al ambiente. Entonces no estamos diciendo que no vamos a contaminar, pero vamos a contaminar en una menor proporción al quemar estos gases. Entonces lo que nosotros garantizamos es que el gas sea evacuado y de cierta forma lo quememos y así mitigar un poco el impacto al medio ambiente. Una de las problemáticas más grandes que se tienen a nivel nacional es en los momentos que se constituyeron esos sitios de disposición final, no había normativa para tal fin, ¿sí? O sea, es claro. Y es tanta la mala imagen o la mala
percepción que tiene la comunidad en cuanto a estos sitios de disposición final, que si bien es cierto, tuvieron un antes, pero ahora en su presente es un panorama totalmente diferente a lo que pensaba la comunidad. La comunidad no quiere tener sitios de disposición final cerca a sus áreas de influencia. ¿Por qué? Porque tienen una mala imagen, así esta haya cambiado o en este momento no se esté generando esa operación como anteriormente se realizaba. Pero además de quemar los gases, en el Carrasco también están recuperando todo el material vegetal que está llegando y buscan así conservar la vida de la fauna y la flora. La recuperación y el aprovechamiento de un material vegetal transformándolo en abono y un vivero que lo utilizamos para hacer unas labores comerciales y a veces sociales. Muchas personas piensan que lo único que hay en el relleno son gallinazos y no. Nosotros aquí tenemos aproximadamente 60 especies de aves que hemos reportado, algunos anfibios, algunos reptiles como culebras, iguanas, lagartijas. Dentro de estas aves también tenemos reportes de aves migratorias, entonces aves que vienen desde Norteamérica hasta nuestro país y en el tiempo entre octubre a marzo de cada año nos visitan en Colombia. Entonces aquí hemos tenido reportes de esas aves migratorias. Entonces un relleno no es solamente la basura o las aves de rapiña, sino también es un hábitat que tiene muchos recursos de refugio, recursos alimenticios para muchas aves y muchas especies de anfibios y reptiles. Y no solamente es lo que digamos todos tenemos en el imaginario, que es un sitio sucio, un sitio donde no se pueden dar otras especies que de pronto vemos en un parque, sino que acá también tenemos loros, aquí también nos visitan aves, algunas rapaces, migratorias. Entonces es un ambiente que, como se ha venido manejando de sembrar árboles, de tener unas coberturas vegetales que no sean solamente áreas erosivas o celdas de disposición, pues ha permitido que muchas especies faunísticas pues desarrollen sus actividades dentro del relleno. Es por eso que desde allí envían un mensaje a los jóvenes para que desde casa cambien sus actividades diarias de consumo y logren así generar ya no un impacto negativo, sino positivo en las especies, en la tierra y en la vida misma. Pues yo creo que eso va muy ligado a nuestras actividades diarias, ¿sí? En la medida que entendamos que una bolsa sí suma, que un plástico sí suma, porque todos pensamos como no, pero es que yo gasto solo una bolsa y no cambiemos nuestras actividades diarias del consumo, sí vamos a seguir teniendo rellenos sanitarios que a la final siguen siendo pues lugares que estamos quitándole a la fauna para botar nuestros residuos y simplemente vamos a seguirnos expandiendo en la medida que el crecimiento poblacional aumenta, que no cambiamos nuestras costumbres de consumo y que no entendemos que todo eso al final tiene un impacto directo con nosotros, como lo que está pasando actualmente con la pandemia. Ya nos dimos cuenta que sí tiene un impacto. Nosotros impactamos un montón de especies y a la final todo eso repercute también en nuestra especie. Las consecuencias serían que al no separarlos, obviamente se va a demorar más en degradarse, porque la materia orgánica se degrada en menor tiempo que la inorgánica. Y esto, al degradarse, pues no me genera tanto impacto como un plástico. El plástico se me demora más en degradarme y aparte está compuesto de algunos químicos que me van a producir en el gas malos olores y pues vamos a contaminar más al medio ambiente, a la atmósfera. Vamos a una pausa para comerciales, pero al regresar veremos cómo la basura se puede convertir en progreso y en materias primas. No se despeguen, ya volvemos.